Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Vamos a iniciar con este mensaje de esta noche y esperamos en el Señor que sea de gran bendición a nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu gran amor. Pedimos, Señor, la intervención de tu Espíritu Santo en medio de este mensaje, Señor, o más bien que sea Él quien guíe, Señor, mis palabras y me dé sabiduría y revelación. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Bien, mis amados hermanos, en esta hora de la noche, vamos a continuar con la serie que hemos estado compartiendo y hemos titulado Preparándonos para la guerra. En esta ocasión vamos a comenzar con las prácticas, ¿verdad? Ya vimos la convocatoria, algunos requisitos. También vimos, hermanos, el entrenamiento, el adiestramiento. Vimos lo que tiene que ver con la disciplina. Y ahora queremos entrar en algunos detalles. Yo sé que van quedando espigas, que van quedando algunos puntos por tratar, pero con el favor del Señor vamos a ir avanzando. Entonces, hoy vamos a hablar del uso de las armas, gracias. El uso de las armas y pues un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, le saluda. También se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamilet. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que para comenzar, hermanos, hemos estado viendo que el pueblo de Israel había sido esclavo durante 400 años. 430 años, prácticamente 400 años fue esclavizado. 30 años, hasta donde yo alcanzo a ver, vivieron en paz, vivieron tranquilos, vivieron contentos en la tierra de Gosén. Pero cuando vino un nuevo rey que no conocía a José, hermano, se comenzó a poner carga sobre el pueblo de Israel y entonces comenzó a contar los 400 años. De manera que 400 años el pueblo de Israel fue esclavo. Entonces, ¿cuándo fue la evolución de Israel de esclavitud a soldados? Entonces, vamos a ver algunos versos de Éxodo 12 en un momento. Mire, aquí tengo yo una pequeña gráfica, un pequeño esquema. El pueblo era un pueblo de esclavos, 400 años. Imagínense la mentalidad del pueblo de Israel, hermanos, que ellos tenían la mentalidad de esclavos. Porque por generaciones, hermanos, díganme ustedes, 7 por 7, 49, 7 por 6, por espacio de 6 generaciones había estado el pueblo de Israel esclavizado. Ahora, luego dice la Biblia que cuando ellos salieron como un ejército en orden. Génesis 15:13 y Éxodo 12:40 y verso 41 dice: el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, eso es importante, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Fíjese cómo dice, todos los ejércitos del Señor. Entonces Dios no sacó esclavos, pero hay un momento en el que se da una transición, se da una evolución a soldados. Y entonces yo creo, hermanos, que la administración de la Pascua, del Cordero Pascual, que es una sombra de la Santa Cena, que es la antesala de la Santa Cena, hermanos, vino a ministrar al pueblo de Israel y catapultarlos a soldados del ejército de Dios. Éxodo 12:14 dice: y este día será en memoria
y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo 12:17 dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes. Huestes, hermanos, es ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Nuestro Señor Jesucristo vino y participó de la Pascua, pero el día que Él ya iba a ser entregado, la misma noche que Él fue entregado, dice que Él partió el pan y le dio a beber de la copa. Y entonces estamos hablando de la Santa Cena. Santa Cena, estamos hablando de algo que muchas iglesias ignoran, no practican, y que es necesario, hermanos, puesto que el Señor instituyó la Santa Cena, pero no solamente como un símbolo, sino, y no nada más para tener memoria, hermanos, en lo intelectual, sino para que hubiese una administración en la iglesia y fuéramos, hermanos, evolucionando en el arte de la guerra espiritual. De manera que cuando el Señor saca al pueblo de Israel, lo saca en orden. Este es el orden en el cual Dios saca al pueblo de Israel. Delante iba Judá, Isaacar, Zabulón. En la parte de arriba vemos a Neftalí, Aser. Tenemos también a Dan. En la parte de acá de abajo, hermanos, tenemos a Rubén, a Simeón y a Gad. Y luego acá, en la retaguardia, en la parte de atrás, tenemos a Benjamín, y tenemos a Manasés, y tenemos a Efraín. Esos son 11, ¿sí? 12 tribus. Pero la número 13, que está acá, hermanos, en medio, que es son los levitas, todo iba en función al sacerdocio, hermano. Entonces hay un orden. No podemos formar parte del ejército de Dios si no hay un orden. Y si usted checa bien, tenemos 5 filas, y estos 5 habla de los ministerios que el Señor estableció para que la iglesia avance y sea capacitada en el arte de la guerra, hermanos, y podamos desarrollarnos. Entonces yo solamente le voy a leer algunos versos para que usted vea que el pueblo de Israel salió como un ejército. Éxodo 2:51. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Amén. La LBLA, o sea, la Biblia Las Américas, dice: y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Qué tremendo eso. Eso es una revelación, hermanos, que tenemos nosotros que tomarla y estudiarla para entenderla y pedir al Espíritu Santo que nos enseñe. La Biblia de Dios habla hoy en la versión 2002, dice: aquel mismo día el Señor sacó de Egipto a los ejércitos israelitas. Entonces, mis amados hermanos, aquel mismo día, ¿a qué se refiere? Lo vamos a ir viendo poco a poco con la ayuda del Señor. Pero aquí encontramos Éxodo 12:13, dice que: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y aquí habla de la Pascua. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Está hablando de la Pascua y de la inmolación del cordero pascual, que precisamente en la fiesta de la Pascua, hermanos, Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Éxodo 12:14 dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Verso 17 dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces,
La Biblia al día habla de estos textos y dice, hermanos, celebraréis la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando os saqué de Egipto formados en escuadrones. Entonces, ese día que ellos participaron de la Pascua, que comieron la carne del cordero y que usaron la sangre del cordero en los dinteles de su puerta, hermanos, el pueblo de Israel ese día fue formado como un escuadrón, como un ejército. Ese día el pueblo de Israel, hermanos, ya no fue visto más como un grupo, un pueblo de esclavos, sino que ahora, hermanos, eran un ejército en las manos del Señor. Ahora iban en un orden. Amén. Dice la palabra de Dios para todos: recordarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese día, fíjese, en ese día se refiere a la Pascua, a la fiesta también de los panes sin levadura, porque en ese día yo saqué de Egipto a su pueblo por tropas. Ayer nosotros participamos de la Santa Cena y el Señor, hermanos, por medio de la Santa Cena, nos habilita, nos capacita, amén, para que seamos soldados, para que seamos guerreros, para que ya no seamos civiles, cristianos civiles, sino que ahora seamos cristianos guerreros del Señor. Pero a un guerrero hay que darle armas, a un guerrero hay que entrenarlo, a un guerrero hay que adiestrarlo, y entonces el Señor da armas. Y entonces nosotros vamos a ver, hermanos, la naturaleza de nuestras armas. ¿Cuáles son las armas de la iglesia? Primero que nada, las armas de la iglesia son poderosas en Dios. También son armas de luz, no de tinieblas. Son armas de justicia. Y también, hermanos, se encuentra dentro de la naturaleza de nuestras armas, está la panoplia de Dios, la armadura. Dios le da una armadura a sus soldados que no tiene una naturaleza humana. No son armas, hermanos, que sean carnales, humanas, sino que son armas que tienen una naturaleza espiritual, divina, celestial, y que vamos a analizarlas en esta noche, por lo menos una o dos vamos a hablar. Entonces, comenzamos con la primera, hermanos, son poderosas en Dios. Las armas de los soldados son poderosas en Dios. Mire bien, dice 2 Corintios capítulo 10, verso 14, que esas armas no son carnales. La Reina Valera, hermanos, 1960, dice, porque las armas de nuestra milicia, y cuando habla de milicia, se está hablando del ejército, las armas de nuestro servicio militar no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjese bien, no son carnales. Acá en la Biblia al día dice, las armas con que luchamos no son del mundo. ¿Cuáles son las armas con las que lucha el hombre, el ser humano, el hombre sin Dios? Son armas carnales. Pero las armas que usa la iglesia, hermanos, tienen el poder divino para derribar fortalezas. Entonces, mire bien, Romanos 7:14, vamos a hablar un poquito acerca de algo que nos dice aquí, hermanos. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Entonces, quien hermanos tiene armas carnales, todavía está vendido a la esclavitud del pecado. Moisés tenía armas carnales. Él había sido adiestrado, hermanos, para pelear. Por eso cuando él sale a las calles de Egipto y ve que un egipcio está maltratando
a un paisano de él. El hermano golpea al egipcio y yo creo que los golpes que Moisés le propinó a aquel soldado eran golpes mortales. Porque Moisés estaba, hermanos, tenía cinta negra en taekwondo, karate, no sé cuántas otras disciplinas marciales. Porque él era el hijo de la reina, el hijo de la princesa. De manera que tenía que estar adiestrado para la pelea. Pero sus armas eran carnales. Y al ser carnales estaba vendido a la esclavitud del pecado. Entonces, 1 Corintios 3:3 dice, porque todavía sois carnales. Y mire, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces hay actitudes que son como armas, pero son carnales. Por ejemplo, los celos, las contiendas, el discutir con alguien, en quererle ganar, hermanos, con palabras, ¿verdad? Atacando, riñendo, gritando. Y eso es son carnales, eso es en un plano bajito, digamos así. Pero nuestras armas no son carnales, hermano. Pero si hay actitudes carnales, entonces, hermanos, todavía pretendemos ganar la batalla espiritual de manera carnal. Y así, hermanos, no vamos a avanzar. A ver, permítanme. 1 Pedro 2:11 dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Aquí hay una guerra. Las pasiones carnales combaten contra el alma. Hay una guerra en nuestro ser. Necesitamos conquistar el alma. Y hermanos, pero no se puede conquistar con armas carnales. Dice la Biblia latinoamericana, amados hermanos, por ser aquí, a ver, déjenme ver, por ser aquí extranjeros y forasteros, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que hacen la guerra al alma. Entonces tenemos una guerra en nosotros mismos. Hermanos, el uso de armas que el Señor quiere, hermanos, que nosotros aprendamos, son armas que nos ayuden a combatir contra la carne y contra el alma, porque hay una guerra, hermanos, en el alma. Usted tiene una guerra en el alma, yo tengo una guerra en el alma, todos tenemos una guerra en el alma. Nadie puede decir que no tiene problemas o luchas en su alma, a menos que sea un mentiroso. Entonces, hermanos míos, nuestras armas no son carnales, no pueden ser carnales, porque nuestra batalla no es contra seres humanos, no es contra sangre y carne, es contra seres espirituales, que hermanos vienen y tratan de conquistar nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra alma. ¿Ok? Entonces, las armas que el Señor nos dio son poderosas en Dios. 2 Corintios 10:4. Dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo. Entonces, no podemos, hermanos, armarnos con el arsenal del mundo, sino que debemos armarnos con armas que nos da Dios. Son armas espirituales, son armas celestiales. Y mire cómo dice esta versión, 2 Corintios 10:4, la palabra de Dios para todos, dice, sino que tienen el poder de Dios
para destruir las fortalezas del enemigo. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros entender que nuestras armas no pueden ser carnales. Debemos dejar de batallar, hermanos, en lo carnal. Hay gente que quiere que su marido, su esposa, sus hijos busquen de Dios, pero se la pasa regañándolos. Quieren que tomen otras actitudes, pero no puede ser con armas carnales. Usted no puede cambiar al hombre celándolo, con celos, peleando todos los días. No, hermano, hermana, no puede. Nuestras armas no pueden ser carnales, tienen que ser poderosas. Tienen que contener el poder de Dios para poder destruir la fortaleza del enemigo. Y dice, mire esta versión, con nuestras armas, esas armas espirituales, armas que vienen del cielo, con nuestras armas también destruimos los argumentos, los razonamientos, los pensamientos, los argumentos falsos de los que están en contra nuestra. Usted no puede estarse peleando cada rato porque su cónyuge, hermano, está en contra de lo que usted cree. No. Porque usted pierde. Pero si usted pelea, hermanos, con el poder de Dios, entonces se van a destruir los argumentos de aquellas personas que están en contra nuestra. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5 dice, y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Entonces, no podemos luchar con las armas carnales. Tienen que ser armas llenas del poder de Dios. Con ellas podemos acabar con el orgullo que la gente, hermanos, no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Pero no con armas carnales, no con gritos, no a la fuerza, no enojándote, hermana o hermano. No, deja de poner mala cara, actitudes equivocadas, hermanos, carnales. Así no vamos a ganar la batalla. Digo, si usted es soldado ya del Señor. Segunda de Corintios 10:4 en la traducción lenguaje actual dice, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos, mire cómo dice esta versión, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Hay fuerzas del mal, hermanos, y no las podemos destruir con armas carnales. Tienen que ser con armas espirituales y celestiales. Una de las armas que el enemigo usa son las acusaciones. Yo no le hago caso, pero a veces tal vez parezca que estoy escuchando a quien está acusando a un hermano, a una hermana, y hay gente que es como el diablo, pues, que hermanos acusan a otros. Por eso le digo, usted no acuse a nadie, no ande acusando si usted es un soldado de Cristo. Pero sí le van a acusar. Porque las acusaciones es una de las armas malignas. Pero en lo personal no se preocupe. Si alguien viene conmigo, fíjese que mi esposo, que acá, que allá, fíjese que mi esposa no es nada porque no se comporta en el hogar. Esas son acusaciones. Ese es el diablo, pues, que acusa. Entonces, hermanos, en 2 Corintios 10:5 dice, y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder, otra vez esta otra versión, hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Entonces, las armas de la iglesia no son carnales, sino son poderosas en Dios. Pero otras versiones dicen que es el poder de Dios. Otras dicen, contienen el poder de Dios. Esta dice, con ese poder. ¿Cuál es el poder?
Salmos 18:32 dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. El Señor, hermanos, es el que nos envuelve, nos ciñe con el poder suyo. Y dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Lo ungió, hermanos, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos la unción del Espíritu Santo y necesitamos el poder del Señor en nuestras vidas. El mismo poder que estaba en Cristo Jesús lo necesitamos en nuestra vida. Ese es el poder, esa es el arma más poderosa que el cristiano puede tener, hermano. No es el intelecto, no es el verbo, no es que tanto yo sé. El conocimiento es importante, pero el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura con el Espíritu Santo, hermanos. Por eso no vamos a quitar el dedo del renglón, sino que vamos a continuar, hermanos, hablando sobre ese poder. Porque mire, el Señor con la unción del Espíritu Santo y con el poder de Dios, dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes. Para hacer el bien necesitamos la unción y el poder del Espíritu Santo. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No podemos liberar a los que están atados por el diablo, a los que están oprimidos, si el Espíritu de Dios, el poder de Dios no está en nosotros. Si Dios no está con nosotros, porque dice, porque Dios estaba con él. ¿Por medio de qué? De la unción y del poder. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Investidos es, ese prefijo in, es dentro. Vestidos por dentro, revestidos por dentro de poder. Cuando dice la Biblia desde lo alto, está hablando no del nivel terrenal, no solo del nivel espiritual, sino del nivel celestial, hermanos. El poder que viene sobre la iglesia, sobre aquellos que piden, hermanos, la llenura y el bautismo con el Espíritu Santo, es un poder que viene desde los cielos. Necesitamos pedirlo. El que pide, recibe. El que busca, halla. Pero hay que ocupar tiempo, hermanos. Hay que ocupar tiempo para buscarlo y pedirlo. Y hay que anhelarlo, hay que desearlo con todo nuestro corazón. Esta es una de las armas, es el arma, hermanos, más poderosa que podemos tener. Y de ahí, hermanos, se derivan muchas más. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vos. Eso lo leí. Hechos 1:8 dice, permítanme. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vamos a recibir poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Usted va a recibir poder cuando venga sobre usted el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. No va a haber temor, no va a haber miedo. Seremos soldados llenos del Espíritu Santo, hermano, y dispuestos a morir, porque la palabra testigos, hermanos, viene de la palabra marturia. Y esa palabra, hermanos, testigo, significa no solamente ser alguien que testifica, sino alguien que es un mártir, que está dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y un soldado de Cristo está dispuesto a morir, no solo por su ejército, sino a morir, hermanos, por su nación, a morir por su Dios. Pero si yo le digo esto, a usted se le va a hacer difícil. No, pues no tiene caso, ¿verdad?, que yo sea soldado. Pero hermano, si usted tiene la llenura del Espíritu Santo, le va a importar poco su vida. Porque usted va a morir a su alma, a sus deseos. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, está bien, gloria a Dios, si viene mucha gente a la iglesia, gloria a Dios, que venga más y más. Queremos más. Qué bueno que tengamos la fuerza del entendimiento, la fuerza del conocimiento, la fuerza de la inteligencia, la fuerza de los jóvenes y otras fuerzas que hay en la Biblia. Pero de nada servirían si no tuviésemos el poder del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso esta noche, hermanos, cuando estamos hablando de la práctica, del uso de las armas, permitamos que el Señor nos llene con el poder de su Espíritu Santo. La Biblia oro dice: entonces me respondió él y me dijo: esta es la palabra que el Señor dice a Zorobabel: no ha de ser por medio de un ejército, ni con la fuerza, sino por la virtud de mi espíritu. Perdón, hermanos, pero la virtud es poder. Por el poder de mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, amados hermanos, esta noche yo quiero invitarle para que usted, ahí donde está en su casita, después de la prédica, en la noche, más noche o en la madrugada, usted y yo busquemos la llenura del Espíritu Santo. Usted y yo, hermanos, seamos llenos del Señor. Pidamos, clamemos, lloremos. Hermanos, gimamos al Señor pidiéndole la llenura del Espíritu Santo. A mí a veces, perdón, hermanos, a lo mejor yo estoy equivocado y espero que sí. Hermanos, no lo voy a decir mejor. Yo quiero creer que usted tiene interés en la llenura del Espíritu Santo. Tiene interés en ser lleno del Espíritu Santo. Pero si tiene interés, que se vea que tiene interés. Que se vea que se involucra, se mete, clama. El Señor le puede bautizar durmiendo. Le puede bautizar orando en la madrugada. En cualquier momento del día. Le puede bautizar alabando, adorando, escuchando un mensaje. Le puede bautizar en la administración. Le puede bautizar en cualquier momento. Dice la Biblia que en el aposento alto los discípulos estaban todos unánimes, juntos, estaban sentados. Y de repente, hermano, cuando usted venga a ver, hermano, ya va a ver. Va a ser de repente, en un momento. No lo va a estar esperando tal vez, pero sí lo va a estar anhelando. ¿Verdad? No es lo mismo.
Tal vez diga, no, ahorita voy a hacer otras cosas mientras escucho unos cantos, y usted está escuchando el canto y empieza el Espíritu Santo, hermano. Usted no lo esperaba en ese momento, pero lo estaba anhelando. Anhele la llenura del Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta noche, Señor, te suplico que satures y llenes con tu Espíritu Santo nuestras vidas, la vida de nuestra familia, la iglesia, Señor, que sea saturada con el poder de tu Espíritu. Derrama de tu Espíritu Santo. Derrama de tu presencia, Señor. Derrama de tu gloria sobre cada hermano, sobre cada hermana. Hermano, ¿cuántos creen que por fe el Señor puede hacer cosas maravillosas? Extiende tu mano ahí hacia tu celular o hacia tu televisor y en el nombre poderoso de Jesucristo recibe el Espíritu Santo. Recibe el bautismo en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo ministrando el bautismo en el Espíritu Santo sobre tu vida. Sé llena del Espíritu Santo. Vengan las lenguas repartidas como de fuego sobre tu cabeza. En el nombre de Jesús puedas profetizar, puedan los dones manifestarse en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Déjenme saludarles, hermano. Hoy terminé un poquito antes. El bautismo en el Espíritu Santo es para todos, hermano. Amén. No importa qué tiempo tenga de convertido. El bautismo en el Espíritu Santo llega a su vida. Saludamos a la hermana Laila Ochoa Márquez, Marta Elena Suárez. Dios te bendiga, Martita. Espero que estés mejor. Alberto Torres, Dios te bendiga. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre Sandy Lisbeth y declaramos que su columna es completamente sana en el nombre de Cristo Jesús. Ya la ungiste, ¿verdad, hijo? Bueno, dice la Biblia que ungiendo al enfermo con aceite, la oración de fe salvará al enfermo o sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, les son perdonados. En el nombre del Señor, hija, el Señor te perdona, su sangre te limpia de todo pecado y se sana de tu cuerpo. También pedimos sanidad por la vida de Marta Elena Suárez en esta noche. Amén. Bien, hermanos, si hay alguna otra necesidad, bendecimos a nuestra hermana Oralia. También declaramos sanidad en ella. Declaramos que hay victoria en cada hermano. Hermanos, llenémonos del Señor. Que el Señor le bendiga. Que pasen buenas noches. Mañana nos vemos, si Dios lo permite, hermanos, acá en este mismo lugar a las 8 de la noche. Amén.